Información del día, tenemos en contacto a un especialista en temas previsionales, un experto en este sentido, que está para analizar, creo ya, la noticia del día, la de ayer, la de hoy y la de un tema que se viene de acá a fin de año que tiene que ver con la reforma jubilatoria. Hablamos de Cristian D'Alessandro, está en comunicación con nosotros. Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer verlos. Todo bien, Cristian. Recuerdo que hablamos hace una semana más o menos y empezábamos a tantear este escenario y este posible escenario de una reforma jubilatoria del gobierno que se lanzara de manera inminente. Creo yo que no te va a terminar o no te termina de convencer cómo terminó siendo la fórmula, ¿no? Un poco con lo que habíamos hablado últimamente. A ver, la fórmula es en sí la misma que existió en el año 2008 hasta el 2017. Esta fórmula fue muy buena y yo debo reconocer que sí funcionó, salvo en periodos inflacionarios. Sí. ¿Cuándo fueron los periodos inflacionarios? 2014, 2016, 2017 y bueno, después vino la reforma de Macri. En esos tres periodos, ahí los jubilados perdieron. Por lo que la fórmula tal cual hoy se propicia es muy buena, pero para que sea perfecta sí, debería tener una cláusula gatillo, por lo menos que emparde con la inflación o de algún mecanismo para que los jubilados, en caso de que la inflación sea muy alta, se empareje con algún tipo de bono, claro, por lo menos para los más postergados. Ahora, Cristian, un poco la cláusula gatillo siempre lo decimos. Alberto Fernández siempre ha sido un poco enemigo de tomar este tipo de decisiones. Me gustaría que le resumas a la gente y que le expliques en detalle cómo es esta nueva cláusula, 50-50, 50-50 en algún sentido, por salarios y por qué no por inflación, sino que se hace por salarios y por recaudación. Pero me gustaría que lo expliques vos, que sos experto. Los trabajadores, cuando hay bonanzas, participan en la riqueza, ¿bien? Y ganan sobre las riquezas. Sí. Los jubilados son trabajadores pasivos, por ende, también tienen derecho a participar sobre las riquezas o las ganancias. Recordemos, desde el año 2009, por ejemplo, el acumulado de la jubilación, o sea, a partir de que se sancionó esa fórmula del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el acumulado de la jubilación fue cerca del 20%, mientras que la inflación fue del 15,5%. Claro. En el 2010, el acumulado de las jubilaciones fue 26,5%. La inflación fue 23%. Fíjate que siempre fueron ganando por sobre la inflación. El problema estuvo en el 2014, por ejemplo, que la inflación fue de 38%, 38,5%, y la movilidad fue del 30%. Y después de 2016 y 2017 que ahí explotó. Entonces, bueno, 3 años nada menos. Digo, 3 años nada menos. Hubo 3 años en los que no le pudieron ganar a la inflación. Del 2008 al 2015, las cosas dentro de todo funcionaron bien. El problema está en que un país no tiene que pensar en la inflación, tiene que pensar en la estabilización y, por supuesto, el presidente de la Nación se mostró siempre en contra de la indexación de la economía. Ahora, ¿cómo va esta fórmula? 50% de la recaudación previsional, o sea, todos los ingresos que entran de aportes y contribuciones por medio del ANSES, y el otro 50% es de la variación del salario. ¿Qué significa? El promedio de todas las paritarias que hay se toma esa variación. Entonces, en épocas de ganancia, ganamos todos. Pero ahora, y ahí vuelvo a decir, la fórmula es muy buena, pero para ser perfecta debería tener una cláusula que establezca que en el periodo inflacionarios los jubilados no pierdan. ¿Por qué? Porque los trabajadores tienen paritarias y pueden evaluar una cláusula gatillo, como hicieron. Claro. Pero los jubilados no tienen paritaria. Por eso es importante, y acá apelo al ministro de Trabajo, que libere el expediente de la creación del sindicato para jubilados. ¿Por qué? Porque si los jubilados... Siempre lo mencionás ese punto, siempre lo mencionás ese punto. Claro, si los jubilados tienen su sindicato, pueden negociar paritarias y que tengan una ley de base, como esta que se pretende hacer, pero en caso de que haya una inflación alta, alguien que los represente, Cristian, que sí lo tienen los trabajadores. Cristian, la última. Difícil algún cambio en el Congreso, ¿no? Más allá de estas expectativas que vos tenés. ¿Ves difícil algún cambio? No sé. Es negociable. Yo creo que tiraron esta fórmula para después negociar. Y seguramente, y quiero creer, porque también hablé en su momento, el presidente de la Comisión de Diputados de Previsión Social, que también se manifestaba a favor de alguna cláusula que establezca
alguna compensación si hay inflación. Yo creo que después van a negociar a lo mejor algún tipo de cláusula, por lo menos para los sectores más vulnerables, ¿no? Las jubilaciones mínimas, medias, algún tipo de bono que sea no por discrecionalidad del presidente, sino que establezca por ley y nadie la pueda modificar por sí. Cristian, clarísimo, completísimo y gracias por todo tu expertise en este tema tan importante. No, por favor, hasta luego. Pero ojo, sí. ¿Puedo cerrar con esto? Dale, cerra, dale. No hay que mitificar la ley de movilidad que se pretende sancionar. La ley es buena, sí, pero puede ser mejor. Bueno, clarísimo tu mensaje y te agradecemos muchísimo el contacto. Gracias, Cristian. Por favor, hasta luego. Fue Cristian D'Alessandro que estuvo hablando de este tema de la reforma previsional, la reforma jubilatoria que impulsa el gobierno y que, acuérdense, va a ser el gran tema de aquí a diciembre en política nacional. Pero en política internacional